tardes en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 12 horas del día de hoy, 8 de junio del 2023, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al secretario general de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, presidente, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentra presente en la sala de plenos de este órgano jurisdiccional las magistradas Yolanda Pedrosa Reyes y Denise Adriana Porras Guerrero. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que en este momento se encuentra presente el secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia que interviene el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos o decisiones que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Claro que sí, magistrado, con su autorización, me permito informar que el asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es el siguiente. A propuesta de usted, magistrado, el proyecto de resolución del expediente TSLP-JS 07-2023 y su acumulado TSLP-JS 08-2023. Dicho expediente forma parte del índice de este tribunal con nombre de promovente y autoridad responsable que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, se pone a su consideración el listado de asuntos. Si están de acuerdo con favor de manifestarlo en votación económica. Secretario, por favor, dé cuenta del resultado de la votación. Claro que sí, presidente. Hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Una vez aprobado el listado de asuntos, se procede al análisis de el proyecto de resolución del expediente TSLP JDC 07-2023 y su acumulado TSLP JDC 8-2023. Como este está a cargo de la ponencia de un servidor, se le cede el uso de la voz al licenciado Jorge Alberto Martínez Torres para que dé la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas. Doy cuenta del proyecto de resolución dentro de los expedientes identificados como TSLP, JDC, diagonal 07-2023 y su acumulado TSLP, JDC 08-2023, promovidos por el señor Julio César González Ramírez, representante legal de la Asociación Civil Alcaldía Nocturna, mediante los cuales se impugnan los siguientes acuerdos. Acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se da respuesta al escrito presentado por la Asociación Civil denominada Alcaldía Nocturna AC de fecha 26 de abril de 2023, en el que solicita se declare la validez de las asambleas correspondientes a los distritos electorales locales 02, 05 y 08, o en su caso su reprogramación, identificado con la clave CG diagonal 2023 diagonal ABR diagonal 34, y el acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con que se resuelve la solicitud de registro como partido político local ante este organismo electoral de la Asociación Civil denominada Alcaldía Nocturna AC, identificado con la clave CG 2023 ABR diagonal 35. Una vez que se entró al estudio de ambos expedientes, se puede advertir que las pretensiones del actor son que se revoque los actos impugnados, que se revoque la validez de las asambleas distritales de los distritos electorales 2, 5 y 8, que se reponga el procedimiento, que se permita a su representante llevar a cabo la Asamblea Estatal Constitutiva, se le dé plazo razonable para subsanar sus omisiones. Por su parte, la autoridad responsable argumenta en su informe justificado que su determinación se encuentra ajustada a derecho, bajo las siguientes premisas: que al momento de celebrarse las asambleas distritales aquí controvertidas, el sistema de registro de partidos políticos locales únicamente proporcionaba el número total de asistentes y el número de asistentes válidos, sin que dicho sistema arrojara los registros identificados como no encontrados sin compulsa. Y por tanto, al momento de la celebración de las asambleas y acorde a la base de datos que se tenían en el sitio y de manera digital, no se reunió el quórum necesario previsto en el artículo en la fracción primera del artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos. Número 2, que no existe disposición legal alguna en la Ley General de Partidos Políticos y en los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, que impongan la obligación de celebrar asambleas ad cauteno. Caso concreto, este tribunal considera fundados los agravios planteados por el actor, porque las determinaciones adoptadas por el CEPAC en el acuerdo CG 2023 ABR 034 y el acuerdo CG diagonal 2023 diagonal
ABR, diagonal 035, contravienen el derecho de asociación previsto en el artículo 9 y 35, fracción tercera de la Constitución Federal. Para una mejor comprensión de la determinación que aquí se adopta, se precisa que en el artículo 9 constitucional consagra el derecho humano de asociación a todo mexicano. Por su parte, el artículo 35, fracción tercera, reconoce el derecho político electoral de los ciudadanos para asociarse individual y libremente para tomar parte pacífica en los asuntos políticos del país. Finalmente, el artículo 41, base primera, del mismo ordenamiento jurídico precisa las normas y requisitos formales para la constitución de un partido político. Con relación a lo anterior, el artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos y 35 de los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana establecen la obligación de las organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse en un partido político local de acreditar, entre otras cosas, la celebración de asambleas distritales en por lo menos 2/3 partes de los distritos locales. Estas asambleas deben realizarse en presencia de un representante local, quien certificará, entre otras cosas, el número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, el cual en ningún caso podrá ser menor al 0.26% del padrón electoral del distrito. De conformidad con el artículo 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los OPLES están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Sin embargo, a criterio de este tribunal y de una interpretación que privilegie el principio de pro persona, se considera que en el caso particular es necesario maximizar el derecho de asociación de las y los ciudadanos, cuya intención es la de constituir un partido político local, el cual se encuentra establecido en los artículos 9 y 35, fracción tercera de la Constitución Federal, en relación con el diverso numeral 41, base 1 del mismo ordenamiento jurídico, como a continuación se expondrá. Primeramente, se señala que obra en autos el oficio INE, diagonal DPPF 01044, diagonal 2023, firmado por la licenciada Claudia Urbina Esparza, encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, en donde señala que en un primer resultado generado por el CIRPEL en sitio, el día de la asamblea de los distritos electorales 2, 5 y 8, de fechas 23 y 27 y 15 de marzo, la autoridad responsable únicamente tenía acceso a 2 datos, el de asistentes totales y el de aquellos que consideraban como válidos para las asambleas. De igual forma, su oficio en mención establece que una vez que el CEPAC carga al sistema de registro de partidos políticos locales la información recabada en sitio, al momento de las asambleas y posterior a las compulsas de ley, es que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores obtiene un tercer dato, consistente en la compulsa generada con base en los registros actualizados, los cuales son distintos a la información proporcionada por el CEPAC. Por los razonamientos expuestos, los agravios hechos valer por el acto resultaron fundados. Por tanto, se estima que los acuerdos CG 2023, diagonal ABR, diagonal 34 y CG, diagonal 2023, diagonal ABR, diagonal 35, son contrarios a derecho, pues se observaron aspectos de conformación de las asambleas distritales 05 y 08 que conllevan a la validez de las mismas. En mérito del anterior, se consideran aprobadas las asambleas de los distritos electorales locales 05 y 08, cumpliendo en consecuencia con el extremo establecido en el apartado 1, fracción A del artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos. Por tanto, el CEPAC deberá continuar con el procedimiento de registro de la asociación actora, tal y como será abordado en el siguiente apartado. Inciso A, se revoca el acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se da respuesta al escrito presentado por la Asociación Civil denominada Alcaldía Nocturna de fecha 26 de abril de 2023, en el que solicita se declare la validez de las asambleas correspondientes a los distritos electorales locales 2, 5 y 8, o en su caso su reprogramación, identificado con la clave CG 2023, diagonal ABR, diagonal 34. Inciso B, se revoca el acuerdo del Consejo General Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con el que se resuelve la solicitud de registro como partido político local ante este organismo electoral de la Asociación Civil denominada Alcaldía Nocturna AC, identificado con la clave CG, diagonal 2023, diagonal ABR, diagonal 35. Se determina que las asambleas de los distritos electorales locales 5 y 8 colmaron con el requisito de procedencia establecido en el apartado 1, fracción A del artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos para su conformación y validez. Como consecuencia, el CEPAC deberá continuar con el procedimiento de registro de la asociación actora, lo que deberá hacer de forma inmediata. Someter a las partes de este juicio a celebrar de nueva cuenta
las asambleas correspondientes a los distritos electorales locales 5 y 8 de fechas 23 y 27 de enero del año en curso, se estima que es nugatorio de derecho de acceso a la justicia, dado que la parte actora quedaría sujetada a un plano incierto e hipotético, en dado caso de que pudiera o no reunir el quórum de ley necesario. A mayor mandamiento, el artículo 19.2 de la Ley General de Partidos Políticos señala que el registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo al de la elección, es decir, dentro de aproximadamente 3 semanas. Con base en todo lo anterior, este Tribunal Electoral considera inviable reprogramar las asambleas en los distritos electorales 5 y 8 y, por tanto, en plenitud de jurisdicción, se determina: 1. El CEPAC deberá dar continuidad al proceso de registro al que alude el título tercero de los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en caso de que advierta que se dio cumplimiento al artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos, proceder con la programación y celebración de la Asamblea Estatal Constitutiva prevista en el artículo 13, inciso B, de los lineamientos en mención. Número 2. Partiendo con base de que la alcaldía nocturna hace sí reunió el quórum previsto en el artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos para los distritos electorales locales 5 y 8, el CEPAC debería emitir un nuevo dictamen de procedencia o improcedencia respecto a la solicitud de registro del partido político local de la parte actora. Lo anterior de conformidad con el artículo 49, fracción segunda, inciso D de la Ley Electoral del Estado, y 13, inciso B de los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 3. En aras de respetar y garantizar el debido proceso y de derecho de evidencia previstos en el artículo 14 y 17 de la Constitución Federal, el CEPAC deberá atender al artículo 127 de los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Se concede al CEPAC como fecha máxima para cumplir lo aquí ordenado el día 30 de junio de los corrientes. Una vez que el CEPAC dé cumplimiento a lo aquí ordenado, deberá informarlo a este tribunal en un término no mayor a 5 días. Es cuanto, magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, a nuestra consideración del proyecto de cuenta, ¿alguien desea intervenir? Adelante, magistrada Yolanda. Gracias. Buenas tardes. Pues no comparto el criterio que se sostiene en el proyecto y me parece que con esta determinación se están trastocando 2 principios constitucionales, que son el de certeza y el de legalidad, porque están dejando de lado las disposiciones previstas en la ley reglamentaria del INE y tanto del OPLE en cuanto a los requisitos y formas como se debe de llevar a cabo las asambleas en los consejos distritales. Para ser más precisa, creo que la determinación que están tomando o que se está proponiendo a este pleno no encuentra asidero argumentativo válido para sostenerse de la manera en que lo hacen, porque se apoya de manera excesiva y exclusiva y equivocada desde mi óptica en el ya referido oficio del INE. En efecto, me hago cargo de esta afirmación porque no podemos perder de vista que resultan indispensables y trascendentes para garantizar el asunto que se nos puso a consideración, que son la Ley General de Partidos Políticos, los lineamientos para la verificación del número de personas afiliadas a las organizaciones de la ciudadanía interesada en obtener un registro como partido político local, emitidos por el INE, y los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En efecto, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 13, inciso A, fracción primera, señala: para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse en partido político, se deberá acreditar, inciso A, la celebración por lo menos en 2/3 partes de los distritos electorales locales o bien de los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea el caso de una asamblea en presencia de un funcionario del organismo público local competente, quien certificará el número de afiliados que se concurrieron y participaron en las asambleas, que en ningún caso podrá ser menor del 0.26 del padrón electoral del distrito, municipio o demarcación, según sea el caso, que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación, que asistieron libremente, que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. Y
Respecto de los artículos 17 y 18 de los lineamientos del INE establecen el 17. Para llevar a cabo el registro de asistentes a la asamblea se realizará lo siguiente. Dentro de los 5 primeros días de cada mes, el OPLE deberá solicitar por escrito a la vocalía ejecutiva que corresponda el respectivo padrón actualizado y el libro negro. La persona titular de la vocalía ejecutiva entregará en un disco compacto, a más tardar el día 15 del mes correspondiente, el padrón electoral de la entidad, considerando los distritos locales, con corte al último día del mes anterior y el respectivo libro negro que en forma cifrada a efecto de garantizar su seguridad. El OPLE deberá ingresar el CIRP, versión en línea, para configurar la asamblea y generar las contraseñas y capturas. El OPLE deberá encargar de cargar el CIRP, versión de sitio, en los equipos de cómputo que serán utilizados para el registro de asistentes a la asamblea, así como el padrón electoral y el libro negro. Las personas que asistan a la asamblea y que deseen afiliarse al partido político en formación deberán llevar consigo el original de su CPB para identificarse y poder registrar su asistencia, lo cual solo será válido para la asamblea si el domicilio de su credencial corresponde al distrito local o municipio, según sea el caso en que se realiza la misma. Por su parte, los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emitidos por el OPLE señalan en sus artículos 57 y 58. 57. Concluido el registro de las y los asistentes a la asamblea distrital o municipal, el oficial electoral comprobará la presencia de al menos el 0.26 de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral correspondiente al distrito o municipio en que se celebre la asamblea de la elección ordinaria inmediata anterior. Una vez que se cerciore de la asistencia a la asamblea distrital o municipal del número de afiliados que exige el artículo 13, párrafo primero, inciso A, fracción primera de la Ley de Partidos Políticos, se podrá dar inicio a la celebración de la misma. 58. En el caso de que no se haya reunido el número mínimo de afiliados y afiliadas para celebrar válidamente la asamblea distrital o municipal, el oficial electoral elaborará un acta circunstanciada en que certifique este hecho y no se tendrá por celebrada dicha asamblea para efecto de la obtención del registro como partido político local y la organización podrá solicitar la reprogramación de la asamblea. Mientras que por otro lado, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE señala en su controversial oficio del INE, signado por la licenciada Claudia Uribe Esparza, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que en la opinión de esa dirección ejecutiva, las asambleas relativas a los distritos 5 y 2, celebradas el 27 de enero y 15 de marzo del presente año, contaban preliminarmente con el quórum necesario para su celebración. Sin embargo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley General de Partidos Políticos, corresponde al OPLE conocer la solicitud de registro de las organizaciones que pretenden su registro como partido político local, examinar los documentos de la solicitud de registro a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en la ley y formular el proyecto de dictamen de registro. En cuanto a dicho oficio, aquí centro la atención en mi comentario. Vale preguntarnos si en realidad existe un fundamento legal o un asidero para que una opinión, que es la que se emite en este oficio, que formula la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva de Prerrogativas, sea suficiente para pasar por alto todos los lineamientos a los que he dado lectura. La anterior afirmación la sostengo dado que de manera contraria, como se menciona en el oficio del INE, el oficial electoral del CEPAC procedió a corroborar el número de personas afiliadas asistentes a las asambleas conforme a lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de los lineamientos emitidos por el OPLE de San Luis Potosí relacionados con los artículos 17 y 18 de los lineamientos del INE.
De tal manera que no resulta justificado conceder la razón al accionante, dado que atendiendo a las reglas establecidas en la normatividad aplicable, el actuar de la responsable deviene correcta, sin que dejemos de tomar en cuenta que no fueron exhibidos en el juicio medios de prueba idóneos y suficientes por parte de la asociación inconforme, por los cuales se desvirtuara lo señalado por el oficial electoral y además se justificara que concluido el registro de las y los asistentes a la asamblea distrital o municipal contaban en realidad con la presencia de al menos el 0.26% de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral correspondiente a los distritos cuestionados. Por ello resulta trascendente dicho elemento relativo al número de asistentes a la asamblea, ya sea distrital o municipal, del número de afiliados y afiliadas, que es un requisito sin el cual no se puede iniciar la celebración de esta asamblea, porque así lo estipula específicamente el artículo 13, párrafo 1 de la Ley de Partidos. Sin dejar de mencionar que el artículo 136 de la Ley Electoral determina que para que una organización pueda constituirse y ser registrada como partido político debe cumplir con los requisitos previstos en la Ley de Partidos y en la normatividad aplicable, mientras que el artículo 2 de los lineamientos del INE establece que son de observancia general y obligatoria para las organizaciones de la ciudadanía interesada en constituirse como partido político local, para los partidos políticos nacionales y locales con registro vigente y para los organismos públicos locales, así como para el INE. En consecuencia, es que de manera muy respetuosa tampoco comparto el sentido de los efectos que proponen en el proyecto, ya que a mi consideración y dada la postura, creo que lo correcto sería confirmar los actos reclamados en lo que fueron materia de impugnación, ya que efectivamente la asociación Alcaldía Nocturna, si bien acreditó haber reunido el número de afiliados correspondientes al 0.26 del padrón electoral utilizado en la pasada elección, sin embargo, no acreditó los requisitos señalados en los incisos A y B del numeral 13 de la Ley General de Partidos Políticos, ya que solo validó 9 de las 10 asambleas distritales. Como de la lectura que les acabo de hacer, pues sí, obran en el expediente las certificaciones de los funcionarios del CEPAC que se constituyeron en dichas asambleas y en las que se certificó que no estaba el número de personas necesarias, el quórum, para poder llevar a cabo la asamblea correspondiente. Luego entonces yo me pregunto si vamos a pasar por alto todas las certificaciones y todos los pasos que se mencionan en este reglamento para llevar a cabo las asambleas y centrarnos solamente en un oficio donde es una opinión por parte del INE para tener por acreditado que se cumplió con los requisitos marcados por las disposiciones legales a las que he dado lectura. Entonces, pues me aparto del proyecto, no sé qué opinión les merece. Gracias, magistrada. Bueno, efectivamente, el asunto versa en determinar si las asambleas distritales celebradas en los distritos 5 y 8, particularmente locales, se ajustan al numeral 13, inciso A de la Ley General de Partidos Políticos, es decir, si durante la celebración de las asambleas colmaron el 0.26% del padrón electoral vigente o actualizado. Usted afirma que el proyecto se basa o se inclina mayormente en el oficio que rinde la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, en donde ellos señalan en esencia que sí hubo el quórum necesario. Al respecto, magistrada, me permito señalar que en el proyecto se señala
no se apoya únicamente en ese oficio, sino que también la misma autoridad responsable, el CEPAC, al momento de rendir su informe con justificación, señala expresamente que al momento de la celebración de estas asambleas no tenían el padrón ciudadano actualizado. En ese sentido, es que el proyecto propone, ante una maximización de derechos, porque así lo plantea, y así se dio la cuenta, de respetar las manifestaciones de los ciudadanos y ciudadanas que se formaron el día de las asambleas para efecto de iniciar lo que es sus asambleas distritales. Además de ello, también le comento que necesitamos privilegiar el derecho de asociación y 35 fracción segunda de la Constitución Federal, y por tal motivo es que el proyecto sostiene que si bien el CEPAC tomó esa determinación de dar de no tener por integrado el quórum, lo cierto es que ellos mismos, insisto, reconocen que no había un padrón actualizado. Entonces, partiendo de todos los elementos de juicio, no únicamente de las pruebas que aporta el actor, sino que también en el proyecto se sostiene, hay diversos elementos de juicio que se tomaron en cuenta para llegar a la determinación que se propone en el proyecto. Adelante, maestra Denise. Gracias, buenas tardes. Soy muy breve, simplemente para decir que acompañaré el proyecto. A mí me parece que no se está desconociendo en ningún momento la normatividad aplicable al caso, pues sí, se llevaron a cabo toda la serie de pasos que están señalados en esta normatividad, pero con una serie de deficiencias, como lo es, y que me parece muy importante, un sistema desactualizado, que es un hecho admitido por la propia autoridad responsable, y que me parece claro que estas deficiencias no pueden ser cargadas a los ciudadanos, no pueden asumir estas deficiencias esos ciudadanos que de manera voluntaria y pacífica acuden para afiliarse a una opción política. Entonces, me parece que este tribunal está ante un claro caso de un criterio de interpretación pro persona en el que resulta necesario maximizar el derecho de las y los ciudadanos de asociarse, el que está consagrado en el artículo 9 y el 35, fracción tercera de nuestra Carta Magna, y es por eso que acompañaré el proyecto. Gracias. Gracias. Maestra Yolata, ¿alguna otra intervención? Sí, magistrado. Aquí, según estoy dando lectura a las certificaciones de los funcionarios del OPLE que se presentaron el día de la celebración de estas asambleas, en el acta que corresponde al distrito 5, señalan que el número de personas para que pudiera constituirse o celebrarse la asamblea es de 394 ciudadanos, en tanto que, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el OPLE, se lleva a cabo dando los tiempos de corte que están establecidos en el reglamento, y siendo las 17:44 horas, se señala que hasta el momento se cuenta con 149 personas registradas válidamente. Por tanto, no existe el quórum necesario para realizar la asamblea. Luego, siendo las 17 horas con 58 minutos de la fecha, se hace un segundo corte y se encuentran registradas 197 personas. Posteriormente, se recibe por parte de la responsable el sistema de registro, y el último generado por el sistema de registro de partidos que les proporciona el INE, el cual arroja que durante el desarrollo de la asamblea
y ante la aprobación de los documentos básicos, dando un total de 372 personas válidamente. Entonces, por tanto, se tiene como, pues no cumplido con el requisito. Es de esta manera que yo estoy señalando que entonces dejaría de tener razón el llevar a cabo todas estas partes o todas estas, de la forma como está establecida en el reglamento, las asambleas, si se van a pasar por alto y tomar hasta después de llevada a cabo la asamblea, que el número de participantes, o sea, se puedan registrar posteriormente, o sea, cómo van a celebrar la asamblea después. Gracias, magistrada. De manera muy breve le comento, los lineamientos para el registro de partidos políticos locales, tanto del INE como del CEPAC, establecen que posterior a la verificación de los asistentes existen compulsas de ley. El proyecto sostiene, y como dice también la magistrada Denise, que hubo deficiencias en ese padrón actualizado. Por eso es que, partiendo desde un punto de vista de estricto derecho, voy de acuerdo, no se cumplieron estos requisitos del número de ciudadanos y ciudadanas presentes en las asambleas. Sin embargo, atendiendo a estas deficiencias, es que se hacen las compulsas y posteriormente ya se arroja un diverso resultado, si no me equivoco, son 394 votos, que eran el mínimo, y ellos en el distrito 5 tuvieron 395, es decir, un voto más. Insisto, se privilegia, se maximizan los derechos de asociación de las y los ciudadanos, y por eso es que yo sostendría la postura del proyecto. Adelante, gracias, presidente, perdón. Una última intervención, también muy breve. No se están echando abajo las certificaciones del Consejo. Nos queda muy claro que las certificaciones hechas por la autoridad electoral son válidas. Lo que pasa es que parten de una premisa incorrecta. Es decir, si estas certificaciones están levantadas solamente bajo la premisa de que en ese momento, con un sistema desactualizado, no aparecía un registro, es definitivamente una deficiencia que no puede asumir un ciudadano que, repito, pacífica y libremente acude para poder afiliarse a una opción política que es de su preferencia. Entonces, si ese sistema desactualizado no le permitió en ese momento a la autoridad registrar a todos los ciudadanos como se debía, entonces de ninguna manera este tribunal puede pasar por alto el derecho que tienen los ciudadanos a acudir y a afiliarse por esta opción. Por eso reitero, este tribunal está ante un caso de maximización de derechos. Y es por eso que reitero también, acompaño el proyecto. Gracias, magistrada. ¿Magistrada Yolanda? Sí, solo para cerrar. Yo diría que en el proyecto pues no se hace alusión a restarle la validez a las certificaciones de los funcionarios del OPLE y que, como ya lo he referido, me parece que falta de certeza a la misma ciudadanía que pretenda afiliarse a constituir un nuevo partido político, porque entonces, ¿qué reglas le estarían aplicando si en esta afiliación, en este proceso de afiliación, están pasando por alto los tiempos en los que se debe de dar por cumplido el requisito para la celebración de las asambleas? Entonces, como ya lo dije, yo lo puntualizaré de una forma más amplia, si se me permite, en un voto particular. Gracias, magistrada. En ese sentido, se considera debidamente discutido y agotado el asunto, y le pido por favor al secretario general de acuerdos tome la votación. Claro que sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. Con el proyecto. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. En contra. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias.
Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos. Gracias, secretario. Habiéndose aprobado la resolución, le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos que este contempla. Con su autorización, magistrado presidente. Primero, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer de los juicios para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano interpuestos por el C. Julio César González Ramírez como representante legal de la Asociación Civil Alcaldía Nocturna. Segundo, son fundados los agravios hechos valer por el actor. Como consecuencia de lo anterior, el CEPAC deberá continuar con el procedimiento de registro de la asociación actora, a la que deberá hacer de forma inmediata. Tercero, se revoca el acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el que se da respuesta al escrito presentado por la Asociación Civil denominada Alcaldía Nocturna AC de fecha 26 de abril de 2023, en el que se solicita se declare la validez de las asambleas correspondientes a los distritos electorales locales 2, 5 y 8, o en su caso su reprogramación identificada con la clave CG 2023, diagonal ABR, diagonal 34. Cuarto, se revoca el acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con el que se resuelve la solicitud de registro como partido político local ante este organismo electoral de la Asociación Civil denominada Alcaldía Nocturna AC, identificado con la clave CG diagonal 2023 diagonal ABR diagonal 35. Quinto, se determina que las asambleas de los distritos electorales locales 5 y 8 colmaron con el requisito de procedencia establecido en el apartado 1, fracción A del artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos, para su conformación y validez. Sexto, como consecuencia de los puntos anteriores, el CEPAC deberá: 1. Partiendo de la base de que Alcaldía Nocturna AC sí reunió el quórum previsto en el artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos, deberá dar continuidad al proceso de registro que alude el título tercero de los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana, y proceder con la programación y celebración de la Asamblea Estatal Constitutiva prevista en el artículo 13, inciso B, de la Ley General de Partidos Políticos. 2. Una vez hecho lo anterior, el CEPAC deberá emitir un nuevo dictamen de procedencia o improcedencia respecto a la solicitud de registro del partido político local de la parte actora. Lo anterior es de conformidad con el artículo 49, fracción segunda, inciso D, de la Ley Electoral del Estado, y 13, inciso B, de los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 3. En aras de respetar y garantizar el debido proceso y derecho de audiencia previstos en el artículo 14 y 17 de la Constitución Federal, el CEPAC deberá atender al artículo 127 de los lineamientos para el registro de partidos políticos locales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 4. Se concede al CEPAC como fecha máxima para cumplir lo aquí establecido ordenado el día 30 de junio de los corrientes. 5. Una vez que el CEPAC dé cumplimiento de lo aquí ordenado, deberá informar a este Tribunal Electoral en un término no mayor a 5 días hábiles, remitiendo las constancias que acrediten su cumplimiento. 6. Se ordena al CEPAC que proceda conforme a considerando 6.5 de la presente resolución. Octavo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracciones 13, 14 y 15, 41 fracción cuarta y por analogía del artículo 23 fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Noveno, notifíquese en los términos señalados en el considerando 7. Es cuanto. Gracias. Leído los puntos resolutivos, magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No, presidente. Si no es el caso, se instruye al secretario de Estudio y Cuenta para que proceda a el engrose respectivo. Secretario General, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar para esta sesión. Magistrado presidente, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobados no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretario. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 12:44 del mismo día de su inicio. Muchas gracias. Gracias.